Vamos a continuar con la Mishnah de Pirkei Avot. Esta noche vamos a estudiar dos Mishnayot que le dice el mismo Jajam, que va a ser la Mishnah 16 y 17. Y vamos a comenzar porque tenemos una Mishnah muy especial que habla de la filosofía y el sentido de la vida. Son dos enseñanzas que están relacionadas totalmente, pero que son elementales, que hablan de verdad de la visión y el sentido de toda la vida. Comenzamos. Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov solía decir. Bueno, antes de continuar, como lo hago siempre, vamos a ubicar quién es este Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov aquí no menciona el nombre del papá, pero era el nieto de Elisha Aher. Los que me siguieron todos los días van a recordar que hablamos de un gran jajam, un gran sabio, que fue el maestro de Rabbi Meir Baal HaNes, ni más ni menos, pero que en un momento de su vida se alejó, seguía teniendo todo el conocimiento de la Torá, pero renegó en el judaísmo. Fue un impacto, algo muy fuerte. Los jamim se enojaron mucho. Ya había relatado que Rabbi Meir seguía estudiando con él. Dice, tomo su interior y dejo de lado su exterior, su cáscara. Y él tuvo una hija, y este Rabbi Yaakov fue el hijo de esa hija. Entonces, fue nieto directo de Elisha Aher, este jajam. Incluso cuenta el Midrash que una vez estaban paseando o caminando por el campo los alumnos de Rabbi Yehuda Nasi. Ya habíamos hablado de él, el autor de las Mishnayot. Rabbi Yehuda Nasi. Y de repente ven justamente a esta mujer, la mamá de Rabbi Yaakov, que era la hija de Elisha Aher, la ven llorando, sentada en un lugar sola y llorando. Se acercan con ella y le preguntan, ¿por qué está llorando? Entonces le dice que estaba con su burro y su sirvienta, esa es la que la ayudaba, y se escapó el burro. La sirvienta fue tras de él, pero ya pasó muchísimo tiempo y no la encuentra. No encuentra ni a la sirvienta ni al burro y estaba ahí abandonada, sola. No sabía cómo se iba a regresar y si estaba vivo, si qué pasó con ellos. Entonces estaba de verdad así muy, muy angustiada y muy preocupada. Uno de ellos se llamaba Rabbi Oshaya. Cuando vio eso, decide, corriendo sale, ir a buscar por todos los alrededores al burro con la sirvienta de esta mujer. Después de mucha búsqueda, al final los encontró y se los regresó, se los trajo, y ya se calmó, ya se despidió. Sus compañeros le dicen, oye, tú eres un gran jajam, hacer ese sacrificio, tú personalmente, en vez de mandar a alguien, ir corriendo a buscar un burro por la hija de una persona como Elisha Aher, que se apartó, que hizo Hilul Hashem, profanó el nombre de Dios, se apartó de la religión con todo el conocimiento que tenía. Dice, no queda, no merece. Dice, no merece ese sacrificio, ese esfuerzo que un gran jam haga, se entregue. Está bien, si quieres ayudar como misericordia, pídele a alguien que vaya, pero tú mismo ir de esa manera para ayudar a la hija de esa persona que renegó en Dios, que renegó en todo. ¿Cómo puedes hacer eso? Le dijo, no, yo no lo hice por la hija de Elisha Aher, lo hice por la mamá de este gran jajam Rabbi Yaakov. En vez de verla como la hija de fulano, de esa persona que se apartó, véanla como la mamá de este gran jajam, porque después de todo tuvo un hijo que fue un gran sabio, que es el que vamos a leer ahorita su enseñanza y lo que nos dice en la Mishnah, uno de los Tanaim.
Entonces ahí le reconocieron, le dice totalmente, tienes razón, y justamente citaron un pasuk, una frase que dice, Ateret Zekenim Benebanim, dices, la corona de los ancianos son los nietos, Betiferet Banim Abotam, y la belleza de los hijos son sus padres. Quiere decir eso, que a veces los mismos abuelos se enorgullecen con sus nietos y los padres con sus hijos, además de los hijos enorgullecerse con sus padres. En este caso aplicó que la mamá se enorgulleció de su hijo. Quiere decir, el mérito y el valor no lo desameritó, o no le desmeritó, perdón, el ser hija de alguien muy malo, sino al contrario, le dio honor ser mamá de este gran Ham Rabbi Yaakov. Nada más para que, como una referencia del Talmud, para que ubiquemos quién es Rabbi Yaakov, que gracias a él dijeron hay que respetar también a su mamá, que es la madre de este gran Jajam. Ok, voy a mencionar también algo que habla en el Talmud acerca de él, pero yo había relatado, es que este Ham lo encontramos, o más bien fue mencionado, cuando estudiamos la Mishnah 7 del capítulo 3. Ahí mencionamos Rabbi Yaakov y ahí relaté acerca de él. Nada más voy a relatar y repetir, para el que no lo oyó en esa ocasión, una historia que es interesante acerca de él, para también ubicar quién era este Ham. Comenta también el Midrash que en esa época había un grupo que eran herejes, que es el que renegaban también en Dios y contra la Torá, los Jamim, y para ellos fue una gran victoria cuando Elisha, el que mencionamos, Elisha Aher, el abuelito de este Ham, se desvió del camino y renegó. Fue como una victoria para ellos, tenían en quién apoyarse, era un gran Jajam y que se alejó. Entonces ellos estuvieron tras su nieto, Rabbi Yaakov, que era un gran jajam también, y querían convencerlo que siga el camino de su abuelito. Quería que se integre a ellos, porque ellos con eso se iban a elevar y decir, este gran jajam está con nosotros. Es el que renegaba en la Torah oral y, bueno, en muchas cosas, que eran minim. Minim quiere decir herejes. ¿Ok? Obviamente que todos los medios de insistencia y de rogarle y de tratar de convencerlo fracasaron. Él los rechazaba de forma absoluta, que ni oírlos, y se los rechazaba. ¿Qué sucede? Que una vez supieron que él iba a salir de viaje. ¿Y qué hicieron? Lo esperaron en el camino, lo atraparon y lo secuestraron. Se lo llevaron a un lugar escondido y lo empezaron a amenazar de que si no declara que él los reconoce a ellos y que él reniega también, lo van a matar. Entonces Rabbi Yaakov, ¿qué hizo? Él esperaba un milagro de Dios y una ayuda y les dijo, bueno, denme 3 días para pensarlo. Dice, no quería, se decía que no en ese momento los iba a matar, seguro que él no pensaba hacer eso, pero estaba esperando que pase algo, entonces hizo tiempo. Dijo, bueno, ok, lo voy a pensar, denme 3 días. En eso lo tenían encerrado, oculto, secuestrado. La hija de uno de ellos era una joven que ella no aceptaba y no le parecía lo que estaba haciendo su papá y otras personas y ese grupo. Ella sabía que la Torá es verídica y que ellos estaban mal y le dolió muchísimo que hayan secuestrado a este gran jajam. ¿Qué hizo? Se ocultó. Escribió una carta describiendo todo lo que había sucedido, que lo secuestraron, la ubicación donde se encontraba, y esa carta, cuando nadie la vio, lo mandó con un mensajero al pueblo donde vivía Rabbi Yaakov, donde estaban sus alumnos, para avisarles lo que estaba pasando y que lleguen a rescatar, que lo delaten en ese entonces ya a los romanos, para que rescaten a este gran jajam. Efectivamente, reciben la carta y denuncian a la policía, a los soldados, lo que se necesitaba, van a ese lugar, van a ese escondite donde ella
les describió exactamente la ubicación. No había GPS, pero sí les podía decir dónde estaban. Y encuentran que está secuestrado este jajam, los condenan a todos ellos lo que habían hecho y lo liberan al jajam. En la ciudad lo reciben con mucha alegría. Para ese entonces, este Rabbi Jacob había enviudado. Y pasa como un mes de ese suceso, llega esta joven con Rabbi Jacob y le dice: Rabbi Parneseni, Rabbi, quiero pedirte que me ayudes a darme sustento. Estoy sola, mi papá se lo llevaron y quiero que me des sustento. Le dice, hija, ¿de quién eres? Y le dice: yo soy hija de uno de los que te secuestraron. Entonces él como que se queda asombrado, le dice: sí, pero tú nos has enterado que gracias a mí tú te salvaste. Yo fui el que les avisé, el que mandé una carta y revelé tu escondite y vinieron por ti. Así que gracias a mí tú te salvaste. Entonces le pregunta, cuando le dijo que le dé sustento, le dice: ¿cómo quieres que te dé sustento? ¿De qué manera? Le dice: como Boaz lo hizo con Ruth. Es la historia de una de las Megilot que leemos en Shavuot, la historia de Ruth la Moabita, que llegó de otro lugar, tenía un familiar que era Boaz y ella lo cobijó. Primero iba a sus campos a recoger cereales y después ya se casó con ella. Entonces le pregunta: ¿cómo quieres que te dé sustento como Boaz? Boaz menciona en la Megilá de muchas maneras, que agarraba las espigas que daban en el campo, que le dio regalos, así. Le dice: no, como dice el pasuk también, que la protegió, dice: uparasta que nafeja a la mateja. Dijo: extenderás tus alas, es una forma de decir que se me protegerá, se refería a que se iba a casar. Entonces le estaba pidiendo que se case con ella. Entonces le dijo: pero ¿cómo? Eres la hija de un hereje, ¿cómo puedo casar contigo? Le dice: ve, observa, Jacob se casó con las hijas de Labán, que era también un malvado. No se fijó, tomó a sus hijas, y eso que Labán no le había salvado la vida, no le había ayudado. Yo que te salvé la vida y te ayudé, y yo creo totalmente en la Torá y yo soy buena. Entonces, aunque había una diferencia de edad, pero ella estaba dispuesta porque la admiraba a este Jajam. Al final, cuando vio eso, Rabbi Jacob vio que sus intenciones eran puras y estaba dispuesta incluso a sacrificar su juventud por apegarse a un gran sabio. Entonces, al final, se casa con ella Rabbi Jacob. Eso es algo de las historias que lo había contado en una ocasión. Pero antes de continuar y entrar en la Mishnah de lleno, quiero mencionar una de las enseñanzas que se menciona en el Talmud, en el Tratado de Kiddushin, página 39, donde este Rabbi Jacob justamente nos da una enseñanza muy importante y que yo creo que se inspiró y se relaciona totalmente con lo que vamos a leer en un momento en el Pirkei Avot, con lo que nos va a decir aquí. Y en el Tratado de Kiddushin, antes de entrar a la Mishnah de Pirkei Avot, dice lo siguiente: dijo Rabbi Jacob: tenemos dos mitzvot en la Torá, que en la Torá se menciona la recompensa, la misma recompensa. Una es Kibut Abaem, respeto a los padres, así dicen los 10 mandamientos. Kabed abija betimeja, respeta a tu papá y a tu mamá, leman y arijun yameja, para que sean alargadas tus días, que dice que Dios te dé larga vida. También en otra mitzvah, dice que se llama Shiluach Haken, que si una persona encuentra un nido de aves, está indicado que no tome el huevo en presencia de la mamá, sino tiene que volar, alejar a la mamá y tomar la cría. ¿Sí? Y dice también para que tengas larga vida. Dice este Jajam, dice: esta larga vida que habla aquí no se refiere en este mundo, se refiere en la vida del mundo de eternidad, donde ahí todo es largo. En el mundo venidero, después de los 120 años, ahí no hay límites, ahí es una vida eterna. Dice, ahí se refiere.
Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué tal si una persona cumple esas 2 mitzvot? Un ejemplo dice, si el papá lo manda a la terraza a cumplir esta mitzvah de mandar a la paloma o al pájaro y llevarse la cría. Y está cumpliendo 2 mitzvot, haciéndole caso al papá, que es Kibbutz Abaem, y por otra parte cumpliendo la otra mitzvah de mandar de Shiluach Haken, que en ambas se menciona la recompensa de tener larga vida. Regresa de cumplir eso, está bajando las escaleras, se rompen las escaleras y se muere. ¿Y dónde se aplicaría eso? Entonces Talmud pregunta, bueno, eso es teórico. ¿Quién dijo que pasaría eso? Menciona que Rabbi Yaakov lo presenció. Él vivió un caso que así había sucedido, que el papá lo mandó y cumplió las 2 y se rompió las escaleras. Entonces, no se refiere la Torá a larga vida en este mundo. Cuando dice eso, se refiere al mundo eterno. Pero después pregunta el Talmud, es un detalle al margen, que es interesante entenderlo. Después pregunta, ok, es cierto que cuando da esa recompensa, porque no hay recompensa en este mundo de las mitzvot, se refiere al mundo de eternidad. Pero sin embargo, está escrito, Sheliach mitzvah lo nizok, que uno que fue enviado a hacer una mitzvah, una buena acción, Dios lo protege que no le suceda ningún daño. Entonces, ¿cómo aquí está cumpliendo 2 preceptos y le sucede un daño que se cae de las escaleras? Contesta el Talmud que ahí se refería, fue un caso que las escaleras no estaban firmes, las escaleras estaban frágiles. Entonces uno tiene obligación de cuidarse y de no poner en riesgo su vida. Como no lo hizo, entonces si una persona pone en riesgo, ahí no le sucede un milagro. Aunque normalmente cuando uno hace una buena acción eso lo protege, pero no cuando se arriesga, porque ahí Dios no cambia las leyes de la naturaleza y no le hace un milagro. Explicó por eso, eso no lo protegió. Que al margen, como entre paréntesis, lo tenemos que justamente aplicar esta misma idea en lo que estamos viviendo, que mucha gente dice, bueno, si me toca, si tengo que morir, me voy a morir, y si no, no. No, tenemos obligación, como lo vemos aquí y en muchos otros lugares de la Torá. Nosotros tenemos obligación al máximo de cuidar nuestra salud, de no exponernos a ningún contagio, a nada que sea de riesgo. Si uno no lo hace, puede ser que no le tocaba, Dios no lo quiera, una consecuencia fatal, pero como él no se cuidó, entonces entraron las reglas naturales y no se le hizo un milagro para salvarse. Eso es un comentario entre paréntesis, aprovechando que mencioné esta idea. Pero bueno, continuamos con lo que dice el Talmud en el Tratado de Kiddushin. Sigue los Jamimas en el comentario, dice ahí que dijo Rabbi Yosef, que si su abuelito Elisha hubiese oído la explicación que dio su nieto de ese pasuk, tal vez no hubiese renegado. Y preguntaron por qué, porque parece que él vio una de estas 2 cosas, o el mismo caso que vio su nieto, y como no lo entendió, entonces renegó. Entonces dijo, ¿cómo? Si la Torah dice que va a tener larga vida, y aquí hizo las 2 cosas, respetó a los padres, y envió a la paloma, igual se murió, entonces dejó de creer en la Torah. Parece que vio eso, o también que vio, cuentan que fue uno de los que mataron, se llama Rabbi Juspita Miturgemán, uno de los 10 que mataron los romanos, que vio que era un gran rabino y que después su lengua, bueno, sin pronunciar, pero hasta que lo estaba pisoteando un cerdo, se impresionó tanto y también renegó. Entonces dicen los Jamim, si él hubiese oído la explicación de su nieto, no hubiese renegado, que se hubiese entendido que se refiere a otra cosa. Bueno, eso es algo que habla sobre este mismo Jajam. ¿Por qué lo menciono primero? Además de la enseñanza tan importante que nos deja este Rabbi Yaakov, porque yo creo que es una introducción a lo que vamos a leer ahorita en la Mishnah, lo que él nos transmite. Vamos a leer ahorita qué es lo que nos dice la Mishnah. Haolam hazeh domele prosor, bifnei haolam haba. Dice, este mundo se compara a una antesala frente al mundo venidero. Como el living, comedor, está primero la antesala y después el otro mundo es la sala. Y nos dice, prepárate en la antesala
para entrar al salón grande, al lugar más importante, al lugar principal. Siempre trato de dar una explicación de la relación que tienen las Mishnayot. ¿Por qué Rabbi Yehuda Nasi las ordenó una tras de otra? Son puras enseñanzas diferentes. Y aquí yo creo que la relación, si recuerdan, vimos este jueves pasado, la Mishnah pasada, que Rabbi Anai dijo que no está en nuestras manos conocer las respuestas, por qué hay gente buena que le va mal y gente mala que le va bien. Ya di una explicación cuál es el enfoque correcto a eso. Por eso mismo viene ahorita Rabbi Jacob a decirnos, acuérdate que este mundo es la antesala del mundo venidero. Y aquí nos preparamos para allá. Entonces, en la antesala no tiene mucha relevancia. Lo importante que a uno le vaya bien es en el salón frente al rey. ¿Por qué lo llama incluso prosdor y traklin? Eso es una práctica antigua, que era una realidad. Los grandes reyes, emperadores, tenían antes de un gran salón, antes de entrar al aposento del rey, al lugar importante donde estaba el trono, donde el rey recibía gente importante, había un lugar muy extenso, muy amplio. En ese lugar había espacios para bañarse, para ponerse, porque el que estaba invitado por rey tenía derecho, se ponían unos zapatos así elegantes, lugar para peinarse, para arreglarse, vestirse adecuadamente, para poder entrar con el rey. No podían entrar directamente, incluso el que venía de la calle con lodo, no, tenía que lavarse, limpiarse, estar pulcro, arreglarse, y después pasaban al salón. En ese espacio, ahí podía ser que en el orden donde estaban acomodados o cómo se preparaban, podía ser que el menos importante estaba más adelante y el más importante atrás, porque no había nadie que checaba ahí el nivel de importancia o si era merecedor o no. Pero cuando ya entraban con el rey, ahí sí el rey sabía quién era más digno, quién era menos, ahí no había juegos. En la antesala podía ser. Entonces, con eso podemos también entender la pregunta que se hizo en la Mishnah pasada. Vemos gente buena que le va mal y gente mala que le va bien. Pero recuerda, nos dice Rabbi Jacob, que todo esto es en la antesala. Estamos en el prosdor, en el pasillo, en el lugar donde nos vestimos, nos acomodamos para llegar. Allá es lo importante. Allá de verdad vamos a ver que los buenos le van bien y los malos le van mal. Es decir, el lugar, el objetivo, aquí no estamos nada más preparando. Entonces, de alguna manera se relaciona con lo anterior y se relaciona con la enseñanza que él dijo en el Talmud, en el Tratado de Kiddushin. Cuando nos dice que no creas que cuando se habla de recompensa es en este mundo. Cuando se habla de larga vida, se refiere a una vida de calidad en la eternidad, donde toda la vida es infinita. Ahí es donde nos está hablando. Entonces podemos con eso entender por qué una persona mala que le fue bien en este mundo, porque hizo algo bueno, como lo dije la vez pasada. Pero ¿dónde recibió la recompensa? Aquí en el pasillo, en la antesala. Lo mismo una persona buena sufrió, hizo capará, se expió, pero lo mismo en la antesala. Lo importante es allá, donde es el mundo de la eternidad. Y no puedo dejar de mencionar una famosa historia, lo dije en Sukkot, en otras ocasiones, porque obviamente tiene mucha enseñanza, pero esto va como anillo al dedo. Es exactamente el entendimiento de esta Mishnah, por eso lo tengo que relatar para el que no lo oyó. Es una historia muy conocida con el gran sabio, tan famoso que fue la luminaria del siglo pasado, el siglo XX, que el famoso Hafez Haim. Hafez Haim Rabbi Israel Meir Cohen, que vivía en Polonia, en una pequeña ciudad que se llama Radin. Él fue el que escribió la explicación del Shulchan Aruch, famosa Mishnah Berurah. Hafez Haim lo llamaban el que amaba la vida, porque se cuidaba mucho del Lashon Hara, de no hablar mal de alguien, de respetar a todos, y fue el sabio más grande de su época. Entonces cuentan que una persona de Estados Unidos, algo así o de América, que oyó hablar muchísimo de él, de la importancia, era esta persona muy rica, y dijo: yo tengo que conocerlo personalmente.
emprende el viaje tan largo en ese entonces, de América a Europa, a Polonia, ¿ok? Investiga la dirección de él, se hospeda en el mejor hotel de la ciudad, una persona muy rica, y al final va a su casa. Toca la puerta y sale el mismo Hafez Haim, que era un anciano, le abre la puerta. Pero se observa un lugarcito, una casita muy humilde. El Hafez Haim, él tenía una tienda de abarrotes, porque él consideraba, como ya lo mencioné varias veces también, que uno no debe vivir del estudio de Tzedaká, sino de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces él trabajaba, abría un ratito la tienda, cuando ya tenía lo suficiente para comer, se iba a estudiar. Entonces, pero vivía con mucha humildad y ser en un lugar, una casa muy austera, muy sencilla. ¿Ok? Entonces él se queda como que en la puerta así detenido, como petrificado. Dijo, ¿me habré equivocado? Me dio en esta dirección. Entonces lo ve el Hafez Haim sorprendido y le dice, ¿a quién está buscando? Dice, es que busco al gran Hafez Haim, pero creo que me equivoqué de dirección. Le dice, no te equivocaste, yo soy. Pasa adelante, a ver qué se te ofrece. Lo sienta, tenía una mesita, 2 sillitas, como dije, exageradamente sencillas y austeras, y él seguía viendo a su alrededor asombradísimo. Dijo, un jajam tan famoso a nivel mundial pensó que iba a tener mayordomos, sirvientes, y quiero aclarar, no es que estaba mal tener eso, nada más que él, como vivía de lo que trabajaba así poquito, y no, es decir, él vivía de forma así muy humilde. Hay grandes rabanim que yo conté aquí en la Mishnah, que tenían muchas riquezas y tenían sirvientes y todo, eso no tiene nada de malo, pero él vivía así. Entonces el Hafez Haim, cuando lo ve tan sorprendido, le dice, te veo muy extrañado, sorprendido, dime, ¿qué te pasó? ¿Qué viste que te quedaste así tan sorprendido? Le dice, Ham, la verdad, me da pena decirle, con todo el respeto, pero la verdad si ya me pregunta, tengo que expresar ¿cómo se llama? Mi sorpresa más bien de toda esta situación. Le dice, a ver, dime hijo, ¿cuál es tu sorpresa? Dice, yo vengo desde América, viajé para conocerlo, oí mucho de usted, me imaginaba un gran personaje que tenía guardias, tenía mayordomos, un palacio, pues, como lo merece, ¿no? Por su nivel. Dice, de repente veo que usted me abrió la puerta y un lugar tan humilde, tan sencillo, como que no entiendo. Entonces el Hafez Haim, cuando ve esa sorpresa de él, o más bien esa inquietud, bueno, le cambia de tema. No le responde y le dice, ¿vienes tú de Estados Unidos? Qué interesante, cuéntame un poquito sobre ti. Le cuenta, ¿qué haces? Le dice, tengo una empresa muy grande. Se dio cuenta Hafez Haim que era una persona muy rica y le empezó a hacer preguntas y pedir detalles de cuánto tenía. A ver, cuéntame cómo es tu casa. Y el otro sorprendido, ¿qué tipo de preguntas está haciendo? ¿Cuánto mide? ¿Y qué tienes en la casa? ¿Y tienes jardín? ¿Y cuántos metros? Y él, bueno, por respeto le seguía respondiendo. Le describió una casa con canchas, con alberca, bueno, y mesas, todo. Ok, después de terminar de escribir le dice, y dime, ahorita que estás aquí en Polonia, ¿dónde te estás hospedando? Le dice, pues, digamos, en ese entonces un Sheraton o el mejor hotel que había en ese entonces. Le dice, y dime una cosa, ¿me puedes describir qué hay en el cuarto donde te estás hospedando? Le dice, la cama, el mueble, el baño, etc. Le dice, pero tienes las canchas que me dijiste, y jardín y alberca y esto y todo lo que le describió. Y se le queda viendo, jajam, perdón. Le dije, estoy en un cuarto de hotel. Estoy de turista provisorio. Ni modo que en la casa, voy a construir. Le dice, pero estás acostumbrado a vivir en esas condiciones. ¿Cómo ahorita vives en un lugar tan pequeño? Le dice, pero soy turista. Son por unos días. Ni modo que me voy a mandar a construir por unos días toda la casa como la tengo en Estados Unidos. Le dice, entonces, ¿qué te asombraste
de cómo yo vivo. Yo también en este mundo soy turista. La casa verdadera la tengo en el otro mundo. Eso fue lo que le dijo a Fabio. Así como tú reconoces que por unos días, siendo turista, no vas a tener todo el mismo confort como tienes donde vives de fijo, dice yo también. Yo considero que este mundo somos turistas. Es como dice aquí la Mishnah, Olam hazeh dome leprosdor. Estamos en la antesala. Aquí no es todos los lujos como se va a vivir eternamente. Lo importante es en el salón, en el traklín, donde voy a vivir eternamente, ahí es donde construyó mi casa. Yo creo que eso ilustra muy bien esta enseñanza de este gran jajam. Y esa realmente es la filosofía y cómo tenemos que ver la vida. Entender, sí, necesitamos, mientras en la antesala tenemos que comer, cuidar nuestra salud, tenemos que trabajar, tenemos que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos el objetivo. Dice, no podemos quedarnos todo el tiempo para dedicarnos a seguir preparándonos para la antesala. Es como lo dijo Talmud, el Talmud también en otra idea muy similar. Dijo, este mundo estamos como en Erev Shabbat, víspera de Shabbat, obviamente cuidando como debe ser Shabbat. Dice, Mishetarach be'erev Shabbat, el que se esforzó y cocinó vísperas de Shabbat va a poder comer en Shabbat. El que no se esforzó y cocinó vísperas de Shabbat no va a tener lo que comer en Shabbat, porque en Shabbat no se puede cocinar. Lo dice como una idea metafórica, ¿no? El que aquí preparó va a tener lo que comer. ¿Qué significa? Estamos para cumplir una misión, estamos para prepararnos, como dije, para entrar ante el rey en la antesala. ¿Cómo describí? Había que vestirse bien, estar limpio, digno, lo mismo. Aquí superarnos espiritualmente, estar limpios, puros del alma, elevarnos para después llegar a la sala con Dios y estar junto con Él y disfrutar de Él, pero siendo dignos. Entonces recordemos, eso es un concepto que hay que tenerlo muy presente constantemente porque nos olvidamos de eso. Uno piensa que va a vivir eternamente aquí y que el objetivo es ese. No podemos confundir el medio con el objetivo. Pero sigue diciendo, aunque es otra Mishnah, hoy dije que voy a decir las dos Mishnayot juntas porque lo dijo el mismo Jajam y están estrechamente relacionadas las dos Mishnayot. Pero voy a hacer un pequeño prólogo a esta Mishnah. Después de esta afirmación que este mundo es el medio solamente para llegar, que estamos simplemente un preparativo. Entonces podríamos llegar a confundir también una idea, llegar a pensar, oye, ojalá que lo pueda evadir y evitar lo que más puedo. ¿A qué se compararía? Una persona tiene que ir a su trabajo, pero es un largo camino y para llegar al trabajo todos los días tiene que tomar la carretera, hay muchísimo tráfico. Obviamente que no tolera y le estorba el tráfico, porque es el medio para llegar, su objetivo es llegar a su trabajo, no es el camino. El camino es un medio forzoso, que no le queda alternativa y es un peso para él. Entonces, en el mismo camino lo rechaza, lo detesta, nada más que no le queda alternativa. Creo que estamos de acuerdo. Ahorita nos viene a aclarar que no confundamos y podríamos ver el mundo de la misma manera. Este es el camino, hay tráfico, hay problemas y lo que quiero es llegar allá, pero mientras no tiene sentido lo que hago, nada más lo tengo que hacer forzoso para prepararme para allá. Sí tengo que cumplir mitzvot y hacer méritos, pero eso es, no quisiera, si lo podría evitar, llegaría directamente al destino sin pasar por todo este proceso, como cualquiera quisiera llegar directamente al trabajo sin tener que pasar por todo el tráfico y todo el camino. Pero aquí nos viene a recalcar con la siguiente Mishnah, que por eso se relaciona estrechamente con la primera, y sigue diciendo así, Huaya Omer, él solía decir, aparte de lo que nos dijo,
que este mundo es la antesala y el otro es el salón, también decía, Yafa sha'ahat, bichuvá uma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol hayeh ha'olam haba. Dice, es mejor una hora de buenas acciones, de reflexión, de superación en este mundo. Teshuvá es pedir perdón, arrepentirse, que es mejorar, corregir las acciones, o ma'asim tovim, buenas acciones, mikol hayeh olam haba, de toda la vida del mundo venidero. ¿Qué dice de toda la vida del mundo venidero? Significa que tiene valor cuando en este mundo una persona se supera, hace una buena acción, está cambiando su esencia, su alma que va a vivir eternamente, la está formando y forjando esa personalidad, esa esencia, de una manera mucho más positiva, con una superación. Y eso mismo es algo muy positivo. Entonces no es como el tráfico. El tráfico, dice el camino ahí porque no me queda alternativa, pero ahí no gano nada con el camino. Pero si una persona en este mundo que es el camino, cuando hace una buena acción, sí se está superando, y eso en sí es algo positivo. Aparte de ser el medio para llegar al otro mundo y tener una recompensa, aquí mismo está superando esa calidad humana, la esencia, su alma se está elevando, y eso mismo es algo muy positivo. Pero bueno, dice que algo sorprendente. Dice que es mejor una hora de buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo venidero. Es algo sorprendente porque todos sabemos que estamos aquí, como dijo antes, pasajeros para llegar al otro mundo, y ese es el objetivo, que entonces supuestamente que ahí es mejor. Ok, pero sigue diciendo inmediatamente una aparente contradicción. Dice, Veyafa sha'ahat shel korat ruach ba'olam haba mikol hayeh ha'olam hazeh. Y por otra parte, es mejor una hora de placer y deleite, o de korat ruach, es de paz de espíritu, una tranquilidad, una satisfacción en el mundo venidero, que toda la vida de este mundo. Y ahora sí, que si no sería porque lo está diciendo este gran Jajam, y lo dice en el Pirkei Avot, que son Mishnayot que ya estuvimos estudiando tanto tiempo, y vimos la gran profundidad y sabiduría que tiene el Pirkei Avot. Si yo lo hubiese oído por primera vez que me dicen algo así, y cualquiera de ustedes que lo está oyendo, van a decir, perdón, pero ahora sí que se equivocó este Jajam, ahora sí que, o es un error de imprenta, hay una evidente contradicción en lo que está diciendo aquí. A ver, primero dice que es mejor una hora en este mundo, e inmediatamente nos dice que es mejor una hora en el otro mundo. Oigan, que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Es mejor una hora aquí o es mejor una hora allá? De verdad es evidente la contradicción. La respuesta es muy sencilla, realmente. Si vemos las palabras textuales, vamos a ver que habló de dos conceptos muy diferentes. Cuando habló de una hora en este mundo, dijo de buenas acciones y superación. Que esa hora es mejor que toda la vida del mundo venidero. ¿Por qué? Porque en toda la eternidad la persona no puede hacer una sola buena acción. Este es el mundo de las oportunidades. Aquí es donde tenemos libre albedrío, donde Dios puso esa combinación de cuerpo y alma. Tenemos impulsos, tenemos la razón que nos controla, y tiene valor y mérito cuando uno toma la decisión o tiene la fuerza de voluntad de hacer una buena acción o de controlar sus impulsos y no caer en un error, porque uno tiene el libre albedrío. En la otra dimensión, cuando el alma se separa del cuerpo y pasa a lo que llamamos el mundo venidero, ahí ya no hay libre albedrío. Ahí ya, por una parte, uno ve a Dios, entiende todo, vive eternamente, puede deleitarse con Dios, todo, pero ya no tiene valor hacer un mérito nuevo. A ver, voy a tomar como ejemplo. Es un mérito de los más importantes creer en Dios. Para eso tenemos que razonar y darnos cuenta que eso no se hizo solo, etc.
Ese mérito es en este mundo, porque tengo libre albedrío, puedo creer, puedo no creer y tengo que esforzarme en buscar la verdad. Pero allá, si una persona dice, mira, yo tengo un nuevo mérito porque creo en Dios. Cuando lo está viendo, cuando entiende todo y lo ve claro, eso no es ningún mérito, creer en Dios. O un ejemplo, tenemos indicaciones, controlar nuestros impulsos y no robar, no comer algo prohibido. Pues el cuerpo, el que necesita comer algo. Entonces, cuando no lo hago, porque Dios me lo está diciendo, tengo un mérito. Allá no hay cuerpo. Entonces, obviamente, no cabe decir que tengo un mérito por no comer algo prohibido. No cabe decir que tengo un mérito por no robar. No existe robar, no hay bienes materiales, no hay cuerpos. Entonces, no hay posibilidad de superarse. Por lo tanto, una hora de hacer buenas acciones en este mundo es mejor que toda la eternidad, porque en toda la eternidad no tengo la oportunidad de lo que puedo lograr en una hora en este mundo. Entonces vale más, en cierto modo, una hora de esta vida que toda la eternidad. Está claro, creo, porque ahí no puedo acumular lo que puedo hacer incluso en un minuto en esta vida, no lo puedo hacer en toda la eternidad. Eso es por una parte, está hablando de un tema, de superarme, de elevarme espiritualmente, de ganar una recompensa. Ahora, por otra parte, si hablamos de recompensa, de placer y de deleite, todo el mundo está en búsquedas de placeres, de confort, de disfrutar más de la vida. Eso es lo que se dedica la humanidad, buscar nuevos placeres para disfrutar. Si supiéramos que por más que uno llegue al máximo deleite, a disfrutar lo máximo de la vida, no se compara en lo más mínimo a lo que es disfrutar espiritualmente, lo que es en otra dimensión, que no la podemos describir ni yo ni nadie, porque nosotros conocemos este mundo, conozco lo físico, nosotros conocemos los placeres físicos, por eso hay quien se equivoca y cuando quiere hablar de Gan Eden, del paraíso, de otra dimensión, la describe con placeres mundanos, ya lo dije en una ocasión, gente que promete, oye, en el otro mundo te vas a tener 70 vírgenes y manjares y te van a dar todos los placeres físicos, pero no tiene nada que ver, es otra dimensión espiritual que nada que ver con este mundo. Entonces lo que nos dice aquí este gran Ham, que es algo tan importante tomarlo en cuenta, tanto buscamos placeres, entregamos nuestro tiempo por un poquito más de placer. Si supiéramos que en vez de dedicarnos a esa persecución de placer, un restaurante que mejor, con una comida con mejor sabor, vuelvo a repetir lo que digo siempre, no tiene nada de malo si uno tiene las oportunidades, pero sacrificar el tiempo, dedicar, en vez de hacer algo que me va a dar un placer mucho más alto e inmenso en la eternidad, estoy buscando un placer que no se compara en lo más mínimo a lo que uno va a tener por sus buenas acciones en el mundo venidero. Entonces nos dice lo siguiente, y veamos lo que está diciendo. Si incluso una persona reuniría todos los momentos más especiales de su vida, que les dieron más felicidad, digamos, por decirlo, no sé, la noche de su boda, cuando nació su primer hijo, cuando, no sé, fue un paseo que lo disfrutó increíble, todas esas experiencias, todos tenemos momentos increíbles, lo concentraría en una hora y quisiera comparar esa hora a una hora de placer en otro mundo, no se compararía. Dice, es mucho más deleite y placer. Y tiene esto una lógica, les voy a decir por qué. Porque si analizamos bien, nos vamos a dar cuenta, vamos a observar, se hizo un poquito tarde, pero esto es tan importante, esas son de las Mishnayot más significativas de todo el Pirkei Avot, porque habla de la esencia del sentido básico de la vida y de la visión. Y de hecho me voy a limitar mucho a todo lo que podría transmitir, ¿no?, en esta idea tan profunda. Ok, entonces vamos a analizar lo siguiente. Si observan bien, van a darse cuenta que cualquier placer de este mundo, vamos a ver de que depende qué tan grande sea, es
qué tan o qué porcentaje tiene de algo espiritual. Un placer más cuando es solamente físico, no digo que no sea placer, a todos nos encanta, no sé, una buena carne, etcétera, etcétera. Pero cuando es un placer solamente físico, es un placer limitado. Cuando hay una mezcla con algo más espiritual, depende qué tan espiritual sea, el placer va a ser más intenso. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo puedo comprobar lo que estoy afirmando? Muy sencillo. Tomemos como ejemplo, una mamá tiene un bebé o un niño pequeño. Está en una situación de repente en algún momento donde tiene escasez de comida y tiene un pan. El niño está llorando que tiene hambre y ella también tiene hambre. Dígame la verdad que creen. ¿A quién se lo va a comer ella o se lo va a dar al bebé o al niño? Todos sabemos que se lo da al bebé. Ahora hago una pregunta muy sencilla. Nadie deja un placer superior por uno inferior. Eso es obvio. No somos tontos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la mamá le deja ese placer de que tiene hambre y quiere comer y le va a llenar, le va a dar un placer por dárselo a su hijo? Es obvio que el placer del sentimiento de amor que tiene hacia su hijo es más grande que el placer que le daría la comida. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el sentimiento de amor es más espiritual y eso llena mucho más que el placer físico. Y eso es en todo, lo pueden ver en una escala de valores, van a ver viendo, cuando más espiritual es, por un sentimiento de amor uno hace muchísimas cosas porque eso lo llena espiritualmente. Y cuando más, un ejemplo, sin entrar en detalles porque les puedo hacer una escala, ¿no? Cada cosa, cuando más porcentaje tiene de algo más espiritual es más grande. Pero el último paso, hay gente, porque uno está dispuesto a la comida, pero otro hasta se sacrifica, arriesga su vida. Y hay quien da la vida. ¿Cuánta gente da la vida por un ideal, defendiendo un ideal, por una causa? ¿Qué significa? Como el ideal es algo tan fuerte, espiritual, que uno está dispuesto hasta dar todo, no nada más la comida, hasta su cuerpo y su vida. Eso demuestra que eso lo llena más, el placer espiritual lo llena más. Y lo mismo en el dolor, en el sufrimiento. Es decir, un dolor físico duele, pero un dolor espiritual duele mucho más. Y el ejemplo de eso, demostración, si a cualquiera de nosotros nos dan a escoger que nos den 10 golpes o que nos avergüencen en público, yo por lo menos, yo creo que todos los oyentes escogeríamos los 10 golpes. Estamos hablando de realmente que nos avergüencen en público, el sentimiento tan fuerte que eso es mucho más, porque es un dolor espiritual, duele mucho más que los golpes. Y así en todo, una pérdida física, el coche que lo quería mucho, un choque lo perdió, duele mucho, pero Dios no lo quiere a una pérdida espiritual, uno pierde a un ser querido, duele mucho más, porque es espiritual. Tanto en el placer como en el dolor, es mucho más fuerte lo espiritual que lo físico. Esa es la explicación de esta Mishnah. Cuando hablamos en este mundo, todos los placeres o dolores están mezclados, físico con espiritual. Por eso es limitado. En la otra dimensión es 100% espiritual. El deleite es mucho más profundo que ni lo podemos concebir. Así como dijo, un sentimiento de amor, de un ideal que llena, allá es 100% espiritual y no se compara en lo más mínimo con los placeres de este mundo. Por eso dice, cuando hablamos de deleite, yafasha ahat, en el otro mundo es mucho más intenso que aquí. Cuando hablamos de oportunidad de superarnos, ahí sí, en este mundo tenemos oportunidad porque tenemos libre albedrío y vale mucho más que allá. Yo con esto respondo una pregunta que le hago muchas veces, a veces cuando doy el pésame en lutos, que hablo justamente que el otro mundo, las condiciones son mejor en todos los aspectos. No hay enfermedades, no hay necesidad de comer, no hay dolores, no hay coronavirus, no hay ninguna de lo que padecemos ahorita, dolor de cabeza, etcétera, ni incertidumbres. Entonces le hago la pregunta, siendo así, uno debería aspirar a morir. ¿Por qué? Porque se va a pasar una mejor vida, como se dice. ¿Quién no quiere pasar una mejor vida? Entonces, ¿por qué la Torah nos dice cuidar tanto la salud y uno de los peores pecados es atentar contra la vida? ¿Por qué?
Si hay un mejor mundo y quiero ir al mejor mundo, tengo que buscar. Es como siempre lo digo también, que cuando uno nace es como entrar a una cárcel y cuando mueres se libera. ¿Quién no quiere liberarse de la cárcel? Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar la salud? ¿Por qué no aspirar a la muerte? La respuesta está en esta Mishnah. Es cierto que todas las condiciones allá son mucho mejores, el placer y todo. Sin embargo, allá no vamos a tener oportunidad de superarnos. Por eso valoramos tanto esta vida. Cada minuto de vida, lo que podemos hacer en toda la eternidad no lo vamos a lograr. Por eso hay que aferrarse y aprovechar la vida. Y es lo que cuentan sobre el Gaón de Vilna cuando estaba falleciendo, agonizando, se puso a llorar. Le preguntó a los alumnos, ¿tú de qué lloras? ¿Sabes que vas a ir a Olam Abba, al mundo venidero, a Gan Eden, con todos los méritos que tuvo? ¿Qué hizo? Agarró sus sisiot y los besó y dijo, lloro por otra cosa, no le tengo miedo a la muerte. Sin embargo, en este mundo, por unos centavos puedo comprar unos sisiot, por decir, y cumplir una mitzvah que voy a tener recompensa en toda la eternidad. Por unos centavos, no me cuesta nada. Y allá en toda la eternidad no puedo lograr una vez ponerme el sit, que es cumplir un precepto. Por eso lloraba, que dejaba este mundo, que es como lo llamamos mundo de oportunidades, que de verdad lo es. Tomemos en cuenta muchísimo estas dos Mishnayot, que son básicas, elementales, para darle el sentido a la vida. Recordemos estas dos cosas. Recordemos, acordarse siempre que estamos en la antesala, que nuestra misión es prepararnos para el salón. Ahí es lo importante. La sala es donde está Dios y donde vamos a vivir realmente. Y recordemos también lo que vale cada minuto. Lo dije en otra ocasión, el valor del tiempo que podemos aprovechar. Y por otra parte, y por último, recordar de que no vale la pena, nada más por la persecución de placeres, sacrificar el tiempo que podemos adquirir acciones que nos van a dar mucho más placer en toda la eternidad. Y para terminar voy a agregar de otra explicación que hay sobre esta última Mishnah, que dice lo siguiente. Un papá le dice a su hijo, quiere mucho que estudie, lo que sea, ¿no? O Torah o otra cosa, lo ve que es vago, que no estudia. Le dice, bueno, si estudias tantas horas y aprendes esto, te voy a regalar, digamos, una bicicleta, según la edad del niño. ¿Ok? Y el niño efectivamente se pone a estudiar y lo aprende y el papá le regala. Ahora, cuando el niño estaba estudiando, de verdad lo hacía por la bicicleta, pero el papá lo estaba disfrutando de ver a su hijo que está superándose y estudiando. Cuando el niño usa la bicicleta, el niño lo está disfrutando. El papá no tanto como antes. Está bien, le da gusto que el niño esté contento, pero disfrutó más cuando estaba estudiando. Dice aquí también hay una interpretación que dice así. Yafasha Ahat es mejor una hora en Teshuvah y Maasim en buenas obras para Dios. Dios cuando nos ve a nosotros superándonos y haciendo buenas acciones, Dios se deleita. Es como el papá cuando le encomendó a su hijo que estudie y el papá tiene satisfacción. Ahora, Dios nos promete el mundo venidero de deleite. Cuando nosotros estamos deleitándonos allá, ahí nosotros nos deleitamos y el papá es menos. También les da gusto que nosotros disfrutemos, pero él lo que quería vernos superar. Entonces, una habla de Dios y otra habla de nosotros, como el caso del hijo, cuando está estudiando que el papá le da gusto y cuando usa la bicicleta que al niño le da gusto. Esa es otra interpretación, pero de todos modos es muy, muy significativo recordar estas Mishnayot todo el tiempo. Incluso hicieron canciones que siempre recuerdo cuando lo leo esa canción. Olam hazeh dome leprozor, Olam haba dome letraklin, Ad kenas mecha beprozor, kede shetikanes letraklin. Bueno, esa es una canción que la compusieron en base a estas palabras, pero para tenerla presente. Y bueno, les recomiendo muchísimo, más que cualquier otra enseñanza de Pirkei Avot, que todas son importantísimas, pero esta es elemental. Y con esto concluimos.